¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Como todas las noches de martes a viernes aquí, nos detenemos un rato en el transcurso de la rutina diaria para charlar con alguna persona que consideramos especial en distintos niveles de profesión, de actividad social, política, empresarial o cultural, y muchas veces con colegas, que también nos interesa dialogar con ellos para entender un poco la sociedad y también para conocer sus trayectorias. Hoy, alguien muy especial. Muchos lo consideramos casi un maestro de la profesión, pero además un gran amigo. César Ábalos, hijo, más conocido como Chiqui Ábalos. Esta es su semblanza y después comenzamos a conversar la noche con él. César Augusto Ábalos Vera nació en el exilio en Buenos Aires y estudió en la Escuela República Argentina y en el Colegio Goethe, donde se destacó como presidente de la Academia Literaria y el Centro de Estudiantes. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de la Sorbona en París, siendo corresponsal del diario ABC Color. Trabajó en varios medios tales como Diario Hoy, La Opinión, El Espectador en Colombia, El Comercio en Perú y Folla de San Paulo. Asimismo, creó varias revistas como Cartelera, Z y Paraguay Empresarial. Es autor de los libros Los 1000 días de hoy, Anécdotas sobre la Guerra del Chaco, Crónicas secretas, La otra cara de HC, entre otras obras. Entre los programas televisivos que dirigió destacan El Pueblo Quiere Saber, El Club de Cartelera y Este Siglo Nuestro. En la actualidad es corresponsal de Medios Extranjeros y director de Prensa Digital S.A., dando asesoría comunicacional a empresas públicas y privadas. Bueno, estimado Chiqui, bienvenido. Qué gusto tenerte acá, querido amigo. ¿Cómo estás? El placer es mío y realmente estar contigo en este programa, ya lo he visto en algunas ediciones y me gusta el estilo, por supuesto, de conversar, que da título y pie al nombre del programa, ¿verdad? Conversando en la noche. Sí, a mí también me encanta poder tener este tiempo y compartirlo con los televidentes. Y a muchos vamos a tener que explicarle, pues nos pasa siempre, Chiqui, que tenemos que ir a las nuevas generaciones presentándonos de vuelta. Correcto. Entonces, ¿dónde comienza tu carrera vinculada a los medios o cuándo? Mira, en el 1968, yo estaba todavía en sexto curso del Goethe, y gané un concurso de premios de cuentos de La Tribuna. Ajá. Y me dieron el primer premio. Y el jurado estaban Augusto Roa Bastos, que hoy es su cumpleaños de paso. Sí, justo te invité en un día especial. Rubén Barreiros Aguirre y Hugo Rodríguez Alcalá, que vivía en Estados Unidos. Y por lo visto, bueno, les gustó el cuento y inmediatamente dieron la posibilidad de contactar con otros escritores y entrar en lo que empezó a llamarse el boom latinoamericano. Bueno, y hubo otras circunstancias después. Ahí entré a trabajar en ABC, haciendo espectáculos con Jesús Ruiz Estosa. ¿Recién abierto a ese? Recién abierto a ese. Después estuve un año, creo que, en el suplemento literario, que reunía unos nombres importantísimos en esa época de la literatura. Roque Vallejo dirigía. Y lamentablemente, un año después, en el 71, fallece mi madre. Y eso me crea una profunda conmoción personal, emocional y de todo tipo. Pues yo era muy apegado y además como hijo único, claro, etcétera. Entonces, muere muy joven, entre paréntesis. Y tenía 19, 20 años casi. ¿Vos? Yo. ¿Y ella 50? 47, 48 Qué años. barras. Muy joven, ¿no? Sí. Una pérdida tremenda. No, una pérdida. Me cambió la vida a mí. Claro. Me cambió el sentido de la vida. ¿Cómo se llamaba ella? Arnulfa. Bueno, muere tu madre y vos salís del diario. Yo salgo del diario porque había hablado con mi padre y mi idea era, por una invitación de Rubén Barreiros Aguirre, que estaba exiliado en París, ir a vivir un tiempo y estudiar en la Sorbona, literatura o ciencias políticas. Y bueno, ahí fui realmente, creo que fue la gran apertura
de todo, empezar a conocer el mundo. Claro. A conocer el mundo y sobre todo a informarte y a vivir de lo que es una experiencia totalmente nueva. Y a esa edad, sobre todo, estás todavía como una esponja, ¿cómo se llama? Absorbiendo todo el conocimiento y todo. Y además me ayudó mucho la presencia de Rubén Vareiro en los foros literarios, porque en ese momento no te olvides que había ocurrido recién el París 68. Claro. Había una conmoción enorme y los gobiernos militares se estaban instalando en América Latina, como en Brasil, como en Chile, como en todos lados. Y la cantidad de exiliados era increíble. Entonces, claro, París pasó a ser una especie de la gran embajada mundial de todos los exiliados. ¿Y a vos te tocó estar ahí en ese momento? A mí me tocó estar ahí en ese tiempo. Qué fabuloso. Y sobre todo el contacto de Rubén, que es muy importante en mi vida, es que él formaba parte del grupo del boom latinoamericano, sí, porque era amigo de todos. Y entonces, frecuentemente, por ejemplo, Gabriel García Márquez vivía en Madrid, Vargas Llosa también. En París también vivía Miguel Ángel Asturias. ¿Qué nombre? Pablo Neruda. Claro. Toda esa gente, esa playa de así y después otro Cortázar autores menos conocidos. Andaba por ahí, ¿no? Julio Cortázar, por supuesto. Claro. Entonces él me fue dando espacio para conocerlos y yo estaba como corresponsal de ABC en Europa y eso me permitió un ingreso, digamos, a ese mundo. Y después que ya fue más amistoso durante todo el tiempo, claro, de encuentros y, bueno, cada uno con su personalidad así desbordante, como Gabo, por ejemplo. Claro. Como Vargas Llosa, un poco más cerrado, más formado en el barrio Miraflores de Perú. Claro. Y después, por supuesto, el enorme Cortázar, el que ya era admirador y que realmente fue la gran figura de la literatura de esa época. Y tuve conversaciones larguísimas y cenas y bueno, para mí era un sueño. Tenía, no sé, 24, 25 años y estar con todo lo que en ese momento era lo más importante de la literatura. Qué extraordinario que te haya pasado eso, porque no siempre se da, ¿verdad? Claro. Coincidieron varias cosas, pero bueno, tuviste que volver alguna vez, como todos tuvimos que volver alguna vez. Sí, volví después en el 74, 75, y se dio la coincidencia que mi padre había comprado con un grupo el diario La Tribuna, que era de los Shers, sí, y el heredero fue Carlitos Rubia Pesteguía, combativo, liberal de esa época, que juntó a un grupo de amigos con un par de detalles. Ninguno era colorado y todos eran olimpistas. O sea, Nene Sabe, Chongo Cabone, toda esa gente juntó y entonces se hizo y compraron el diario. ¿Y tu papá también estaba en el grupo? Mi papá era presidente del directorio. Ok. Entonces volví a Asunción y por supuesto empecé a trabajar ahí. Y ahí circulaba un chiste de los amigos, los buenos amigos de siempre, que decían que mi padre me tuvo que comprar un diario para que yo pudiera escribir. Claro, era mucho no volver de Francia y tener un diario para escribir, claro, que sea además de tu papá, ¿verdad? Claro. Pero bueno, eso tampoco duró demasiado tiempo, ¿verdad? No. ¿Tuvo problemas también la tribuna? No duró mucho porque después entré a formar parte de un grupo de periodistas que se llamaba la CODE, Periodistas Latinoamericanos para el Desarrollo, con sede en Colombia, fundado por unos estupendos periodistas colombianos jóvenes. Dos de ellos, Javier Ayala y Gabriel Ortiz. Los dos fueron presidentes del Círculo de Periodistas de Colombia. Colombia tiene un gran periodismo. Espectacular, espectacular. Sí. Y entonces, gracias a los contactos de la gente con que estuve ahí, bueno, me quedé un tiempo a trabajar en El Espectador. El Espectador, que ya estaba como director Guillermo Cano, sí, el que unos años después sería, digamos, asesinado por los sicarios de Pablo Escobar. Totalmente, sí. Que aparece en la serie esa historia, ¿no?
Claro, claro. Cano. Sí. No, no, él tuvo varios Le atentados. meten un bombazo en el diario. En el diario, sí, pero a él hasta que lo matan en la calle, ¿no? le acribillan en la calle unos sicarios. Y bueno, y él tenía muchas posibilidades de ser presidente porque tenía una gran popularidad, Claro. justamente por su lucha, por su resistencia a la, digamos, al narcotráfico y a todo eso que ocurría. Y cuando volví un par de veces, cuando volví en una de las oportunidades, me ocurrió algo que siempre recuerdo, sobre todo últimamente con frecuencia, que es lo siguiente. Yo estuve viviendo con ellos y salimos con un amigo que también era amigo de mi padre y que tenía una compañía de seguros allá. Estuvimos cenando en un lugar y a pocos metros estaban los guardaespaldas en la mesa de al lado, armados totalmente. Y para mí eso era una sorpresa enorme porque nunca había visto en mi vida y apenas había escuchado. Y entonces me recuerdo que el señor, a que tengo mucho afecto, el señor Jaramillo, que ya falleció, me dijo: mira, César, esto que estás viendo es la colombianización del crimen. Espero que nunca llegue al Paraguay. Claro, para nosotros era imposible, era lejano. Y le dije, bueno, me parece que eso no va a ser posible. Ojalá, me dijo, pero fue profético, que decía 1983, 84, él me haya dicho esas palabras que no las puedo olvidar y que cada vez las recuerdo con mayor exactitud y una premonición. Una premonición. Ahora, Chiqui, evidentemente que siempre tu lado periodístico tuvo que ver con querer saber las cosas. Siempre fuiste un curioso impenitente, aunque te gusta también, obviamente como a todos, la buena música, los placeres de la vida, la literatura, la belleza, pero siempre tuviste como una rebelión interna. Eso viene ya de tu viejo, que también era febrerista, que también tuvo sus años combativos. ¿De dónde salió esa suerte de riesgo en que te pones siempre detrás de temas complicados, difíciles? Sí, evidentemente a pesar de que él no se dedicó nunca al arte, Claro. pese a que tenía algunas cosas, como por ejemplo, cuando estaba exiliado en Buenos Aires, estudiaba pintura en Bellas Artes, por ejemplo. O sea, pequeños detalles así, pero siempre estaba en la parte combativa, en la parte del recuerdo que me contaba, porque yo había nacido recién, que en el 51 se funda el Partido Febrerista en Buenos Aires, y con un acto con la actuación de Flores y una orquesta y todos los paraguayos, etcétera, etcétera, que bueno, yo creo que somos amigos, como te dije, de segunda generación ya, porque ellos se conocían, eran amigos, se conocieron en Buenos Aires. Incluso acá, después al volver, siguió la relación. Él tenía, creo que Yunque era un negocio. Exacto. Mi padre tenía Segesa y le hacía todos los seguros a Yunque, a tu papá. Así que varias veces fui a visitarlo. Claro, ellos eran como febreristas que tuvieron que volver, querían volver. Sí. Y bueno, se dedicaban a laburar porque tenían que llevar adelante sus familias. Era como que tuvieron que renunciar a ese sueño revolucionario un poco también, ¿no? Yo no sé si renunciaron a esos sueños. Yo creo que siempre siguieron. Mi padre, por ejemplo, estuvo en varias oportunidades preso en investigaciones y nunca perdió ese espíritu revolucionario, etcétera, etcétera, a pesar de haber cambiado, digamos, de objetivos dentro de la vida. Como yo decía, bueno, yo también ahora soy un poco más práctico que antes, con el tiempo, y antes hacía cuentos y ahora hago cuentas. Entonces es la pequeña evolución. La dura realidad de la vida. Bueno, vamos a hacer una pausa. Es apasionante hablar con Chiqui. Además, cierto, se cruzan nuestras historias familiares. Nuestros padres eran contemporáneos, tenían ideología parecida, soñaban con un país distinto. El caso de mi viejo se fue sin ver el golpe de Estado, lastimosamente. ¿El tuyo vio por lo menos eso? Sí, la caída de Stroessner. Sí. Bueno, habrá gozado un poco, ¿no? Sí, lógico. ¿Te imaginas revivir? Habrá celebrado. Es un renacimiento, de volver a nacer. Claro, por lo menos pudo darse esa alegría. Mi viejo no vio eso. Bueno, hacemos una breve pausa. Con Chiqui podemos hablar de miles de cosas, pero quiero ir entrando en eso, en todo ese mundo
en el que él se movió. Después crea varios fenómenos periodísticos, publicitarios, acompaña una serie de movidas muy, muy interesantes, hasta en la política paraguaya, pero todo esto a la vuelta de la pausa. Con Chiqui Ábalos nos conocemos hace mucho, tenemos una de esas amistades, decía Borges, que prescinden de la intimidad, pero que está siempre ahí. Pero además tenemos una diferencia sustancial. Yo soy séptimo hijo, vos fuiste hijo único. Sí. ¿Cómo fue eso de crecer solo en una casa, de ser el único centro de atención de tu mamá y tu papá? No es fácil eso, ¿eh? No, no es fácil, pero en los primeros años, cuando vivíamos en Buenos Aires, pues yo nací en Buenos Aires en el exilio. Ya. Y entonces ellos tenían que salir a trabajar. Y yo me quedaba solo la gran parte del tiempo. Estaba con una tía ya mayor. Sí. Y bueno, entonces mi única distracción era estar solo, inventar cosas, personajes, leer mucho, leer casi desesperadamente todos los libros que encontraba. Tratar de gastar el tiempo en algo. Claro. Entonces aprendí a leer siendo muy niño todavía. Qué interesante. La vida esa te llevó a buscar en los libros quizás lo que no tenías corriendo por las calles como sería en Asunción, por ejemplo. Claro. ¿Y cuando volvés qué tenías? ¿14, 15 años? No, yo volví, tenía 11 más o menos. Claro. No más que eso. Y ahí entras en esa Asunción también medio todavía provinciana de los 60, ¿no? Exacto, 60 y pico, porque yo entro al colegio de Goethe en el 63. Sí. Hasta el 68 que nos recibimos. Con un Stroessner que se iba consolidando para convertirse en una dictadura brutal, ¿no? Te tocó todo el proceso de los 70 también. Sí, todo. Las persecuciones. Todo. ¿Te llegaste a ir preso? Sí, una vez fui preso. Estaba en La Tribuna justamente y escribí un artículo sobre... Bueno, la falta de humor de las dictaduras es terrible. Entonces, había una reunión, una convención de maestras en San Lorenzo y fuimos con Rolando Chaparro, fotógrafo. El fotógrafo, claro. Papá del músico. El papá del músico. Fuimos a hacer una entrevista, una nota, y estando ahí veíamos que la gente no podía, en los bares, por ejemplo, la gente no le daban los viáticos para poder comer algo. Y entonces le fabricaban una especie de pasta de que no sé de qué habrá sido. Y entonces le rebauticé como el plato maestra. Y se publicó eso en el diario. Y al día siguiente el ministro de Educación, que era Raúl Peña, en el Consejo de Estado se quejó contra la ofensa a la educación paraguaya, etcétera, etcétera. Le dijo a Montanaro. Y entonces inmediatamente fui remitido a la tercera. No por mucho tiempo, pero... Claro, sí, eran medidas punitivas, así medio aleccionadoras, ¿verdad? Sí. Ahora, Chiqui, a nosotros nos tocó mucho esto. En eso me identifico mucho contigo también. Nosotros mismos tuvimos que convivir con los personeros de la dictadura, sus hijos, eran nuestros compañeros de colegio. Nosotros teníamos Edgar y Fran de vecino, Edgarcito era nuestro amigo, lógicamente. No entendíamos mucho, veníamos a Caracol y bailábamos al lado de los hijos de Brite, ¿verdad? No, todo así era la sociedad paraguaya. ¿Cómo vos te moviste en esa sociedad? Y me moví en esa sociedad tratando de mantener una independencia, cierta independencia, a pesar de que mis mejores años, en el 78, por ejemplo, yo lo encuentro a Humberto Domínguez, el formidable Beto, que estaba haciendo un diario que tenía que ser un secreto, porque nadie tendría que saber que era suyo. Y lo primero que me dijo cuando me vio, che, vos tenés que estar en mi diario. Y el director era Óscar Paciello. Ajá. Y ahí comencé con ellos primero. Y ¿78? 78 empezó el diario. Época del Mundial de Argentina. Sí. Empezó el diario. Y bueno, ahí tuve maestros realmente del periodismo, como Fernando Casenave, como Julio del Puerto, como Néstor Romero Valdovinos.
Gente que tenía un oficio ya, que había trabajado incluso afuera, y que marcaba una escuela determinada, José Antonio Bianchi. Claro. Entonces, era un periodismo, digamos, un periodismo que quemaba épocas, escalafones. O, por ejemplo, se dividía en la gente que traía la información, que era el reportero, le traía al redactor. El redactor elaboraba, le pasaba al secretario de redacción, Claro. iba al jefe de redacción y después, entonces, se ordenaba la impresión. Imagínate vos todo el proceso. Todo el proceso. Y además, el hecho de firmar un artículo ya implicaba un nivel determinado de ver tu firma con letras de molde. Era un ascenso. Un ascenso, claro. O sea, profesional y había personal. o sea, Claro. hoy sería impensable, por supuesto, con la urgencia y la rapidez que imponen los medios de comunicación Sí. de todo tipo. Entonces, nuestro periodismo era mucho más pausado, daba más lugar a diálogos, Claro. a conversaciones, a una serie de cosas que hoy no se pueden dar, evidentemente. No. Guardando la distancia no se pueden dar hoy, porque incluso las circunstancias económicas, tengo entendido que son diferentes. Uno Sí. tiene que trabajar en 2 o 3 medios al mismo tiempo, durante el día, por ejemplo, porque no podría sobrevivir con un solo sueldo. Claro. Entonces, las posibilidades de informarte son menores, el tiempo libre para dedicarse a la lectura Claro. o a estudiar es mucho menor. De ahí Sí. que lo que se ha ganado en velocidad, lo que se ha ganado en urgencia, en rapidez, en modernidad, yo creo que se perdió en parte del contenido. Sí, totalmente. Y en calidad también. Claro, claro. Uno se sentaba los domingos a leer los artículos de los columnistas los domingos, ¿no? Eso eran todos los diarios. Ahora, Chiqui, ¿cuánto tiempo estuviste con Humberto? Con Humberto estuve 5 años por lo menos. 5 intensos años. 5 intensos años. Pero era la época de oro también de hoy. Creció, se volvió un diario importante. Sí. Incluso hacíamos libros. Sí. Y empezamos a generar algo que creo que fue importante, la conciencia de los enviados especiales. Ah, sí. Porque no había generalmente... No se acostumbraba, ¿no? No era la costumbre, solamente venían a través de los teletipos y se manejaba por cables internacionales, etcétera, etcétera. Pero estar en el centro de la información no se conseguía con facilidad. Entonces, bueno, nos permitió viajar a varios lugares, estar en conferencias. Por ejemplo, a mí me tocó una de Brasil, en que estuvimos esperando durante horas a que aparezca, porque estaban los 2 dictadores más recientes, Pinochet y Banzer, y teníamos un contacto con la prensa de Chile, Willoughby, un secretario de prensa de Pinochet. Y nos llevamos muy bien. Ya cuando nos conocimos acá, nos conocimos en Río de Janeiro, y era imposible, por supuesto, por la guardia que tenía, acceder a él. Pero por suerte, Willoughby se portó muy bien y nos dijo: muchachos, a la 1 de la mañana van a salir a dar una vuelta, estaban en el Copacabana Palace, Sí. y van a salir a dar una vuelta hasta la playa y vuelven otra vez, qué sé yo. Ustedes, a lo mejor, yo voy a tratar de hacer todo lo que pueda para que tengan acceso a eso. Y no había nadie, por supuesto, a esa hora. Y esperamos horas hasta que después de la 1, 2 de la mañana aparecieron los 2 con sus esposas y con unos guardaespaldas enormes, qué sé yo. Y cuando nos vio, cuando nosotros estábamos tan cerca, Willoughby les dijo: no, son amigos, yo los invité. Y entonces tuvimos acceso y hicimos una entrevista a Banzer y a Pinochet para la tribuna, todavía era. Claro. Se lograban esas cosas de esa forma en aquella época. Claro. Increíble, ¿no? Cómo eso después se generalizó y hoy día otra vez se está perdiendo, porque ya con internet y con las comunicaciones virtuales otra vez no se manda más. Exacto, no. Yo me acuerdo que hasta a Maneco Galeano se lo mandó al Mundial Argentina como cronista, ¿no? Sí. En la época de hoy. Sí, en la época de hoy, en el 79, nosotros estuvimos en el Sudamericano de Chile, en Santiago.
Claro, claro, y después el título de Paraguay. Sí. Y nuestro querido Olimpia también. Comienza a marcar época en ese momento. También, además. ¿De dónde te hiciste tan olimpista tu papá? Mi papá. Ya. Sí. ¿Y fuiste irte a la cancha de joven ya? Sí. De la época que había la gradería, eran todavía de madera y estaba la construcción de la preferencia, eran de material y claro. De esa época. Del Estadio Manuel Ferreira. El Estadio Manuel Ferreira y sufría muchísimo cuando pedía el Olimpia. ¿Dónde ustedes vivían? Nosotros vivíamos en Pay Pérez y 25 de Mayo. Ah, ya, ok. Sí, que era poco la Asunción. Sí. Hasta ahí llegaba un poco más nomás Asunción en esa época. Sí, todavía no era la Asunción que creció tanto que después. Creció tanto, claro. Y otra cosa que me gusta redondear en esta parte de la conversación, con Humberto, ¿cómo fue tu relación? Muy especial, me imagino, pero ¿llegaste a ser amigo de él? Yo creo que sí. Con el Beto. Yo creo que sí. A pesar de todas las, digamos, todos los cargos que puedan hacerse, era de un corazón enorme. Te digo que creo que sabía con quién enojarse y con quién no. Tenía esa percepción de algunas cosas. Era difícil y complicado. Pero tenía el don de escuchar a la gente que quería escuchar. Y eso creo que me facilitó mucho poder prolongar durante 4 o 5 años mi estadía con él. ¿Y después de eso seguiste siendo amigo? Sí, seguí siendo amigo. Realmente a mí bueno, no sé si queda bien decirle, pero a mí me echó María Ángela. Y suele ocurrir. ¿Cómo se manejan las cosas en Paraguay, verdad? Las administraciones femeninas suelen erradicar algunas proximidades. Yo creo que ya además que tenía mucha influencia sobre él, entonces ya era perjudicial probablemente, y decidió darme unas vacaciones. Primero que fueron un mes, a donde quieras, me dijo Beto, para sacarse de encima del tema. Sí. Y me fui a Saint Barth, en el Caribe, en esa época. Qué lindo, no hay más ese tipo de sanciones. No hay más. Y después cuando vine, bueno. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Bueno, hacemos una pausa increíble, ¿no? Todo lo que hemos pasado y seguimos acá, que no es poca cosa, como se dice. Vamos a entrar un poquito más en temas más recientes con Chiqui ahora, a la vuelta a esta pausa. Una conversación que es así, natural, amena, no hemos fijado agenda ni cronología, porque de esta forma da más gusto. Enseguida volvemos hablando con Chiqui Ábalos, hoy aquí en Mega TV. Bueno, estamos con Chiqui Ábalos, que es como hablar con una enciclopedia. No sé si de la cultura, de la noche, de la buena música. Podríamos hablar de bossa nova, por ejemplo, largas noches, pero quiero ir repartiendo en su trayectoria profesional, porque también aparece en los 80 ese fenómeno que fue cartelera. ¿Esa fue una idea tuya con Alvarito? Sí. Y justamente después de salir del diario Hoy, Álvaro también había salido de Última Hora. Ajá. Entonces recuerdo que nos encontramos en el viejo estadio de Sajonia, él era liberteño, yo olimpista, y hablamos de, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y le digo yo, ¿por qué no hacemos una revista, una cosa así? Me dijo, no, nunca ha resultado en las revistas. Sí, pero una diferente, como que comenzaba el destape en la Argentina. Sí. Ya estaba Alfonsín. Claro. Entonces los diarios ya eran mucho más abiertos, ya las vedettes, todo ese tipo de cosas. ¿Cierto? Era una apertura grande, no solamente en ese orden, sino en el orden político, en la libertad recién ganada, después de unos gobiernos militares. Sí. Entonces le digo, vamos a hacer, ¿y qué ponemos? Y ponemos modelos, le digo. Pero si no hay modelos en este país. Y bueno, no sé, pero algunas amigas tienen que prestarse, qué sé yo. Y bueno, entonces nos metimos a hacer como una aventura, pues no había otra cosa que hacer en ese momento. Pues nos trabajaban en algunos de los diarios oficiales. Cierto. Entonces no había ninguna otra posibilidad. ABC, de hecho, estaba cerrado todavía. ABC estaba cerrado. Sí. ¿Y dónde imprimen? ¿Dónde hacen cartelera? Y cartelera hicimos en la imprenta de Tripidaumas. Ah, ya.
Sí, sí. que quedaba a media cuadra. Nosotros hicimos cartelera en un garage sobre la Avenida España. Sí. Y había más redactores que sillas. Entonces el que llegaba tarde se sentaba en la escalera, en el escalón interno, Sí. porque era no solamente un altillo. Y tenía que esperar a que uno saliera para poder ir a sentarse en una silla. Lo mismo pasaba con las máquinas de escribir. Después hubo una época un poco más... No, después ya sí, después sí, pero esa primera época fue heroica. era terrible porque... ¿Y qué tenían? Tenía Nicodemo Espinosa, que también era hoy. Sí, Orsinoli, que está con nosotros acá. sí. Augusto Barreto también, ¿verdad? Augusto Barreto. Era una linda selección Sí, de y después Moneco López, Después de Moneco teníamos otros colaboradores como Elio Vera, ¿cierto? teníamos José Luis Apleyar, O sea, también. Néstor Romero escribía de vez en cuando. O sea, hicimos un lindo grupito. Mi idea principal era la de repetir el éxito de Playboy, Sí. muy a la paraguaya. Claro. Con todas sus limitaciones, pero tocar todos los temas y de paso ponerle el aditivo, el gancho de un mini destape Claro. que se podía conseguir en esa época, ¿verdad? Claro, la tapa siempre una chica linda. Sí, sí, sí. Las chicas. Yo siempre suelo decir que cartelera inventa un poco también la farándula como, Sí. como elemento de, digamos, de promoción, las modelos. Todavía no existía eso que hay ahora, que es una superexposición. No existía. Pero bueno, una Tachineira estaba en la tapa. De repente María Ángela creo que salió en alguna tapa también. María Ángela, Zuni, Marisa Monuti. Claro, y los muchachos querían verla en foto, no, Claro, no había tanta claro. disponibilidad. Pero se metía mucho humor también. Mucho humor. ¿Y política? Y política también. No, todavía estaba Stroessner. Claro. Y a veces pero había el humor eran, qué sé yo, secciones así muy conocidas como la habitación o el cuarto D. Sí, me Y acuerdo. entonces todas las cosas que habían adentro. Me acuerdo de Ortiz Ramírez, me acuerdo de una. Y después hicimos las famosas 7 diferencias. Sí. Una serie de creaciones que se metieron en el gusto popular. Y de repente fue creciendo y increíblemente estábamos ganando plata con cartelera. Increíble, ¿no? Creo que Tony Carmona también escribió una vez. También. No, me acuerdo nomás una anécdota que vos me vas a decir ahora mismo si es cierto o no. De que cartelera se compró y se vendió como 3 veces por ahí. ¿Cierto? Que fue una especie de negocio inmobiliario casi. No, cartelera fue la revista más vendida del país. No en ejemplares, sino en acciones para la dueña. No. Hasta Juan Ángel dice que fue dueño. Juan Ángel fue dueño. ¿Ah, sí? Sí, yo le vendí. Álvaro se retiró antes, porque él ya estaba con con la televisión. Con la televisión. Claro. Ya no había. Entonces me dejó solo, me dijo, bueno, arreglamos, qué sé yo. Y ahí comencé a buscar algún asociado. Claro. Y primero entró otra persona que se mantuvo 2 años más o menos. Hasta que después un día Juan Ángel lo encontré en el Siddhartha de Sí, Perú. Sí, Perú y la residenta. Exacto, y ahí nos encontramos y estaba también Norberto Fabiani. Sí. Y me dijo, bueno, ¿y para qué va a pasar con la revista? Y no sé, le digo, no puedo hacer, bueno, yo te ayudo, me dijo, yo te compro la mitad. Y bueno, así seguimos Claro. otra vez, hasta que un día me dijo, mira, Chiqui, evidentemente para 2 personas no es negocio. Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo te regalo mi mitad. Esa clase de socio no hay más ahora. No. ¿Y Reinaldo no llegó a comprar también? Y después, al final, el último comprador fue Reinaldo. Ah, claro. Ok. Reinaldo se quedó pero yo le vendí a Reinaldo conmigo adentro. O sea, seguí como director todavía. Claro. Con Reinaldo. Que fue una linda época en el edificio Emilia, creo que tenía la redacción. Sí, exacto. Fue una época Y después, de en opulencia. esa época, cae Stroessner. Y entonces creo que hicimos el mejor producto que de los varios que me tocó participar, que es el de La Opinión. Me acuerdo. Sí. La Opinión, un semanario como el que queríamos hacer, ya aprovechando lo que habíamos aprendido de los destapes en los otros, Sí. y con el agregado de los enviados especiales. Claro. Entonces ahí sí fuimos. Yo estuve en Nicaragua detrás de ¿cómo sí. se llama? De Montanaro. Sí. Estuvimos 20 días detrás de Alfredo Stroessner.
en Brasilia, buscando hasta... A Lula también lo entrevistaban en esa época. Lula también. Sí. No, muchísima más gente. Pues, Claro. El camarada Augusto se fue a Nicaragua. Claro. O sea, se hacían notas de peso. No, se hacían notas de peso, por lo menos una por vez. Claro. Una por cada semana. Y teníamos unos récords de ventas así Claro. increíbles. Pero además ya comenzaba la apertura política y se podían hablar Ya, muchas cosas. claro. Pero los otros medios, los medios tradicionales, no reaccionaron inmediatamente a ese cambio. Sí. A ese no había salido todavía. Claro. Última Hora y Noticias estaban todavía temerosos de bueno, qué es lo que puede pasar acá. Pero no hubo una profundización de ese fenómeno nuevo, de una libertad, de el poder decir las cosas. Claro. Y entonces, bueno, aprovechamos eso. Y la gente quería saber cosas de Stroessner todavía, porque te imaginas, estaba vivo en el recuerdo de la gente 4 meses después de haber caído. ¿Qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo? Claro. Entonces, bueno, tuvimos, te digo, días enteros. Revisábamos hasta la basura para ver, sí, en serio, para ver qué comía, qué cosas se tiraban. ¿Era cuando ya estaba en Brasilia o en Guaratúa todavía? En Brasilia. En Brasilia. Claro, porque además que se hable luego de Stroessner en una nota periodística no era inédito en Paraguay. Claro. Porque claro. Durante su gobierno no se podía escribir sobre él. No se podía ni escribir. No, sí, no se podía De escribir. verdad, era, a no ser que sea una nota concedida oficialmente, que casi no las daba el Rubio, ¿verdad? No, para los medios nacionales no. Él no daba, ¿no? No daba entrevistas. Y qué increíble que vivimos toda esa época, Chiqui. Y para redondear esa época de la opinión, ¿cuánto anduvo? ¿3, 4 años? Por ahí. Más o menos. Por ahí. Que son los ciclos que también tienen muchas de estas ideas en Paraguay, ¿no? Sí. La opinión pasó a ser una molestia para mucha gente. Y bueno, en la cuestión editorial, o sea, digamos que siempre hubo compromisos. Claro. Entonces, que a veces eran mucho más importantes y poderosos que la crítica. Claro. Entonces, por eso ya tuvimos que ir dejando esa línea. O sea, los dueños en Paraguay reciben los llamados. Sí, las presiones. Siempre, ¿no? Siempre. Hay que estar demasiado convencido o equipado anímicamente para aguantar ese tipo de cosas, tipo Sucolillo, que aparentemente no le importaba mucho lo que le decían, ¿no? Claro. Tipo Beto, pero por otras razones, ¿verdad? Claro, también. ¿Quién se animaba a decirle a Beto a hacer tal cosa, verdad? Claro. Sí. Pero es muy difícil. ¿Fuiste amigo de Alcides Rivero también? ¿Sos amigo de Alcides Rivero? Sí. ¿Estuviste en este medio? Acá en la red Caracol. Estuve en 1 de marzo haciendo un programa Buenas noches, señor Adán, con Ñoca Rúa. Me acuerdo, sí. Hablando de lo que nos gusta, la noche, la buena comida, qué sé yo, de esa época, ¿te imaginas? Qué increíble, sí. Con buena música, justamente bossa nova. Buenas noches, señora Adán. Me había olvidado. Qué nombre, ¿no? Sí. Hoy sería tildado de machista. No, evidentemente, hoy sería imposible. Hoy sería... Bueno, y conociste a toda esta fauna, a Ñoca, a Helio, que también lo mencionaste. Claro. Todo este equipo. ¿Qué tal te llevaste con tus colegas? Pepa, con Pepa fuiste muy amigo. Sí, muy amigo. soy amigo. Yo creo Pero que... muchas veces hubo también algunos roces con muchos de los nuestros. Yo creo que soy uno de los únicos que no me peleé con Pepa Kostianowski. Pero después tienen esas discusiones. Estamos dos, yo tampoco. Ah, ¿en serio? Y conste que fue mi concejal y todo. Pero, claro. Pero Pepa es difícil. Sí, pero digamos que sus enojos eran... Enojarte con Moneco López tiene que ser un error. Claro, algo tiene que andar mal. Sí. Y conociste a toda esa serie de mujeres fabulosas, también Nila López, que fue un talento. Yo creo que el 90% trabajó conmigo. Sí. Juanita Carracela, Nila López. Sonia Paredes. Sonia Paredes, estuve conmigo recordada hoy. También. ¿Con Evany llegaste a trabajar? No. Ya llegué a trabajar con Evany también. Con Evany llegamos a hacer un proyecto de programa de reportaje al país que tenía que ser más o menos político. Ah, sí. Y después, bueno... Se volvió más... Sí, se volvió más porque nos cortaron y entonces yo ya salí. Más histórico, más paisajístico. Sí. Igual, o sea, trabajaste con el marido. Claro, con Augusto. Con Augusto, gran realizador también. Qué bárbaro, qué mucho. A esta altura de la nota ya me pregunto lo que todo el mundo te debe preguntar. ¿Por qué no hiciste ya tu autobiografía? Vos sabés que tengo algo escrito, pero sería muy
pretencioso llamar memoria o una cosa así. Eso dejémosle a Neruda, dejémosle a, Claro. qué sé yo, a los grandes cosas. Sí. Algunos momentos en la vida periodística, algunos... Claro, un anecdotario por lo menos. Un anecdotario, exactamente, pero que se llamen, porque son momentos simplemente. Pero podría de repente... Sí, sí, no, armarse yo algo. hace rato estoy con eso, escribiendo algunas cosas, preparando y viendo, como por ejemplo, desde el drama hasta la alegría y la sorpresa y las cosas insólitas, como que el día que Humberto me bajó de un avión, por ejemplo. Literalmente te vas. Literalmente, sí. Había un golpe de Estado en Bolivia, Sí. que eran la Tush Bush. Sí. Y entonces me dice a las 5 de la mañana, me dice, bueno, Chiqui, prepárate y vamos a Bolivia, vamos a cubrir. ¿Quién queda? No entiendo, ¿cómo vamos a hacer? Y Bolivia en plena revolución. Y entonces, bueno, al final, y me agarró era un monomotor Sí. que iba 7 horas hasta Santa Cruz. Y después no sé cuántas otras horas Hasta La Paz. hasta La Paz. Primero, yo le tengo miedo del avión. Claro, y subir hasta La Paz con ese Y avioncito. segundo, el drama era que yo tenía de repente una angustia de que me iba a pasar algo, que no iba a ver más el amanecer, que se mira, desesperado estaba. Y al final subimos, el piloto él adelante y yo. Y bueno, volábamos, qué sé yo, hasta que a los 20, 25 minutos le dije, Beto, te voy a decir algo. Si seguimos, yo estoy muy angustiado y puedo llegar a reaccionar de muy mala manera y armar un escándalo de repente, pero por desesperación, le digo. Bájame. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces le mira al piloto y le dice, ¿dónde estamos? Y estamos, qué sé yo, a no sé cuántos grados de la ruta Traschaco. Bueno, buscaba un lugar a él y vamos a bajar a este inútil ahí. ¿Y te bajaron? Me bajaron, aterrizamos ahí, me bajaron y yo, te imaginas, me iba a La Paz con sobre todo, Sí. un sobre todo de piel, Te bajaste en medio del Chaco. ¿cómo se llama? Máquina de escribir, cámara fotográfica, y me tiran en medio del Chaco con un sol de... Y esperé desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde que vino un camión menonita. A llevarte. Ah, no, que pasaba por ahí. Eso. Entonces yo le dije, bueno, intenté abrir la puerta para subirme. Y me dice, no, atrás. Y atrás había chancho, había toda la fauna, había vaca. Ahí ya tenemos el comienzo del libro. Tiene que ser ese viaje. O la película de Chiqui Ábalos, ¿por qué no? Tenemos una última parte para redondear esta charla que la verdad que está llena de anécdotas. Una vida increíble la de Chiqui. Después le quiero preguntar si está satisfecho con ella y un poquito más. A la vuelta de la pausa. Yo sabía que iba a resultar imposible hablar con Chiqui Ábalos en el lapso de una hora, pero bueno, hicimos el intento. No te pregunté si tenés hijos, si tenés descendencia, Chiqui. Sí, tengo 2 hijos. ¿Varones? Los 2 varones. Uno vive en Estados Unidos, Ajá. que es ingeniero nuclear, A la pucha. Ujú. y que ya está hace 10 años allá Por eso que viviendo. casi no se lo veo por acá. Sí, ¿Cómo se llama? César. César III. Tercero, claro. ¿Y el otro? Y el otro está acá, estudiando y también con ganas de irse a Estados Unidos. Pero no son periodistas ni No. Es más, no son ni lo quieren ser. Ya tuvieron bastante con... No, ya. Bueno, ya. suele pasar. Yo tampoco tengo hijos que siguieron mi profesión, quizás por suerte. Pero, Chiqui, por último, no puedo dejar de preguntarte tu trabajo sobre el tema Horacio Cartes. Ya nos queda poco tiempo, pero dedicaste gran parte de tu esfuerzo intelectual en investigar a Horacio. ¿Por qué? Mira, yo creo que... Yo lo conocí a Horacio. Llegamos a hablar... No te diría trabajé con Horacio Cartes porque nadie trabaja con él, sino trabaja para Horacio Cartes. Pero en algunos temas que él desconocía absolutamente, te estoy hablando del 2006, 2005, sí, todavía sin aspiraciones políticas y demás cosas. Entonces, bueno, yo le asesoraba en algunas cosas sobre cierto y determinado tema que desconocía en absoluto, político, le comentaba la información.
Hasta que en el 2008 comenzó a ponerse más pesado el tema. Ya comenzaban los movimientos, había caído el Partido Colorado y había que buscar a alguien que financiara. Y ella estaba en una serie de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, yo tenía ya una buena información sobre él y le dije mi decisión de hacer un libro sobre él para que la gente supiera y que lo fundamental es que él pudiera participar de ese libro, una entrevista con él y que le hiciera todas las preguntas que yo en ese momento, por mi conocimiento, estaba en condiciones de hacerlo. Bueno, y me dijo que no, por supuesto. No aceptó. No aceptó y ya me cortó la relación directamente. Y intentó por todos los medios de disuadirme de la cuestión. Pero bueno, eso me puso en contacto con una serie de personas y entonces ya no había vuelta atrás. Y ahí me interesé en el tema y me di cuenta realmente que iba a ser un peligro para este país. Tanto así que cuando le visito a Cero Socolillo, con quien me llevé bastante bien y bastante mal a veces, sí. Le dije, ¿y ustedes están dispuestos a apoyarlo? Y me dijo, sí, claro. Me dijo, es un joven empresario que nosotros creemos, qué sé yo, pero con todos los antecedentes. Y me dijo, sí, me dijo, nosotros creemos que... Y le hicieron una serie de entrevistas, de doble página, recuerdo muy bien, sobre quién era él y que era mecánico de aviones y vendía repuestos, etcétera, etcétera. Una historia así muy edulcorada, digamos, de lo que era la realidad. Entonces no había solución y cuando iba a sacar el libro era totalmente quijotesco. Claro. Porque él había, con el poder que tenía económico, bueno, ya había alquilado, digamos, el partido, los estatutos, claro, con toda la gente adentro. Ya había avanzado. Claro, y entonces evidentemente no había posibilidades. Bueno, después perjudicó en algunas cosas también y entonces ya era sin vuelta atrás. Y conseguí la ayuda de algunas embajadas americanas, los brasileros sobre todo, medios de comunicación, informes, etcétera. Y entonces me dediqué a hacer el primer libro. Y el segundo libro, no sé si lo leíste. Sí, me hiciste llegar. Bueno, el segundo libro lo hice ya porque tenía el convencimiento de que había algo y que los americanos comprobaron en el caso del avión iraní. Y que se comprueba después con la acusación del Departamento de Justicia. Claro, exactamente. Y del Departamento de Estado. Exacto. Qué bárbaro. Da para otro programa, obviamente. No quería nomás dejar de mencionar porque si no pareciera que nos pusimos una autocensura. Yo sé que vos no tenés problema en hablar del tema. Ninguno. Pero finalmente, ¿te generó esos problemas? ¿Te genera hasta hoy? No, el primero sí me generó problemas. Ajá. Me generó muchos problemas. Pero el segundo, yo creo que hubo una suerte de diálogo con su gente y entonces optaron por una especie de conspiración del silencio. No dedicarle una sola línea ni a favor ni en contra. Claro. Ni opinar, o sea, ignorar la existencia total del libro, porque si no tendría que salir, por ejemplo, yo podría volver a contestar algo, claro, y sería sumamente inconveniente. Entonces, esta vez no, esta vez reconozco los errores. Bueno, Chiqui, se nos fue el tiempo. Vos que tuviste tantos años en los medios, sabés que siempre el tiempo es tirano en la televisión, decíamos, una frase nunca dicha. Disfruté mucho esta charla, me hubiese gustado que sea más larga. Quizás no sea la última vez que hablemos así frente a cámaras, pero valoro mucho tu amistad, en las buenas y en las malas, y te considero uno de los valores intelectuales más importantes del Paraguay. A veces desperdiciado en charlas de sobremesa con amigos en común como Moneco López, Augusto Barreto, que no nos representan demasiado bien. Pero poco recomendables. Es lo que nos tocó en la vida. Claro. Te agradezco mucho, Chiqui, por venir. Te quiero mucho. Al contrario, yo también, y un abrazo franqueado. Exactamente, eso también nos une. Y soñamos con la cuarta. Somos testarudos.
Gracias, Chiqui Ábalos. Nosotros vamos al final agradeciendo a ustedes, porque siempre es esto, ¿no? Que ustedes entren en una sala y sean parte de una conversación entre amigos, entre personas que simplemente desean conocerse mejor. Esa es la idea. Gracias por estar esta noche con nosotros. Estamos mañana, siempre aquí en Mega TV.